Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Mi Consigliere. Gracias al favor de su atención, dudas y preguntas. Vamos a hablar de... ¿Qué les parecería si yo invito a mis amigos a cualquier casa de cualquiera de ustedes sin su autorización? ¿Por qué? Porque se me hizo fácil. Entonces, así de simple es el tener a alguien de manera involuntaria en un lugar en donde se pueden generar muchísimos conflictos. ¿A qué me refiero? Recordemos que históricamente, por ejemplo, la frontera norte y la frontera sur de México tienen dos situaciones completamente contrastantes. En el norte siempre se habla del problema, evidentemente, de discriminación, etcétera, etcétera. Y en el sur se les imputa a algunas personas de parte del suelo mexicano de la misma situación de lo cual nos quejamos en el norte. Entonces, esa es una situación muy importante. Otro tema también muy delicado en lo político es, si no puedes con la población actual, y podemos hablar de la gente de la Sierra de Oaxaca, de Chihuahua, podemos hablar de Chiapas, que si no es sierra, que es hermosa Chiapas, pues tenemos gente que todavía requiere de muchísima atención, en fin, de muchos lados. Ahora sí que estamos pidiendo prestado para dar limosna, primer problema. Segundo problema, nos están diciendo, oye, vamos a ocupar en un momento determinado a las cuestiones de los migrantes, es decir, les vamos a dar chamba. ¿Y los mexicanos? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta, los mismos mexicanos, hay quienes no tienen identificación, no tienen actas de nacimiento todavía, seguimos con ese problema. Y lo más delicado de todos, estoy fuera de mi lugar de residencia. ¿Por qué? Porque me cambié, me dio miedo, me metí en broncas. La razón que ustedes gusten, ya no estoy en el mismo lugar. ¿Esto qué representa? Bueno, consigue los documentos y ya vas para adentro. ¿Por qué? Por algo muy simple. Las personas que son migrantes, ¿tienen una identificación? ¿Sí o no? Segunda, ¿es real esa identificación? ¿Sí o no? Tercera, si los voy a contratar, recordemos los requisitos esenciales que nos pide el SAT para efectos de timbrar recibos de nómina. Nos pide la CURP, nos pide el RFC, nos pide el número de seguridad social. ¿Cómo le vamos a hacer? Es un problema muy delicado. Pero sin embargo, pues hay a quien le encanta hacer caravana con sombrero ajeno. Pues total, si tanto los quiere, pues que se los lleve a su casa a cierta persona, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero yo creo que va por ahí. Ahora, vamos a hablar de los mexicanos en el extranjero. Ya sabemos a qué le tiran, es histórico. Es histórico. Recordemos que inclusive hubo momentos tan tensos entre la frontera norte de los dos lados, México y Estados Unidos, que inclusive quien lograba llegar a la mitad del río Bravo, en su caso, pues podía ser ajusticiado directamente, casado, venadeado, como ustedes le quieran llamar, para evitar cruzar al lado americano. Usando los pretextos reales o inverosímiles que ustedes gusten, espías, riesgo, lo que ustedes gusten, pero se estaba generando. Y es un hecho histórico. Y como lo que estamos viendo ahorita, que la historia cada vez la quieren manejar como convenga, pues entonces ya no es historia, sino ya son novelas, ¿verdad? Como a mí me conviene, le cambio la historia. Tenemos la problemática muy fuerte de contratar gente migrante. ¿Quién me puede dar certeza de un comprobante de domicilio? ¿Por qué? Porque recuerden que para efectos de seguro social tengo que domiciliarlo, tengo que asignarle una clínica, la unidad de medicina familiar, primer problema. Segundo problema, fíjate que está en un albergue, una estancia, como se le quiera llamar. ¿Cuánto tiempo? El otro tema, el RFC, oye SAT, fíjate que vino aquí fulanito de tal nacionalidad, sí es asado, pero pues no tengo documentos, entonces ¿cómo lo voy a tramitar? Eso se puede prestar para simulaciones, para meter los temibles aviadores en un momento determinado, si es que no se piden requisitos. ¿Por qué? Pues porque el mismo gobierno los está promoviendo. Yo encuentro alguna cuestión razonable en cuanto a migrantes, centroamericanos, de alguna manera latinos, todavía los balseros cubanos, los hermanos de Cuba, todo eso, pues oye, lo tenemos aquí cerquitas, pero si ya vienen de otro continente, ¿qué pasó ahí? ¿Por dónde están entrando? ¿A quién le conviene que entren? Porque, insisto, recordemos que en la frontera
se generan problemas muy graves. En primera, delincuencia. Como nadie me conoce, me dedico a lo que yo quiera. Segunda, como no hay control, pese a lo que digan, pues yo necesito recursos, tengo que salir adelante. Tercera, México está bien, va a ayudar a la gente, sí, pero recordemos que por ahí hubo un freno cuando estaba el anterior muchacho de la Casa Blanca. Ahorita que está el nuevo ya hay otra cuestión, pero el anterior, vamos a frenarlos y de aquí no pasan. Y luego que de aquí se reportan a México de la Nacional. O sea, una serie de complejas decisiones en las cuales al único que afectan es al pueblo mexicano. ¿Por qué? Engrosamos la fila de migrantes en la frontera. Engrosamos el riesgo de quien se porte bien, se porte mal. Insistimos, no hay identificaciones. Y la parte más delicada de todo esto, ¿quién se está beneficiando con esa situación? ¿Por qué llegan a la frontera del norte si tuvieron que pasar por algún lugar del territorio? Es exactamente lo mismo del contrabando. Si apareció en algún lugar diferente de alguna frontera, de alguna franja aduanera, es obvio que no fue un acto de magia. Alguien la llevó y alguien permitió entrar. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos amigos centroamericanos? Pues cuando menos vamos a pedirles identificación y ver la validación. Comentábamos con algunas personas, con algunas gentes avesadas en el tema, decían, oye, pues sería bueno que a través de la cuestión electrónica que tanto nos presumen los gobiernos, se pudiera verificar si Pedro Pérez es Pedro Pérez y si el documento que nos está exhibiendo es real, de cualquier parte de los países de los que provienen, particularmente Centroamérica. Todo lo que corresponde a El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice inclusive, pues poder llevar a cabo esas situaciones de verificación elemental. ¿Por qué? Porque recordemos que hay muchísima problemática. Tenemos gente que requiere trabajadores, sabemos de empresas que están urgidas de mano de obra. Otro tema también muy importante son los jóvenes estudiantes que dicen, oye, es que quiero áreas de oportunidad. Tenemos una situación muy especial, muy politizada, el tema de la cuestión de los egresados normalistas. Es que quiero asegurar mi trabajo, quiero plazas, quiero esto, quiero lo otro. Está la iniciativa privada también que puede contratar maestros. El incremento de escuelas. En México siempre van a hacer falta escuelas. ¿Por qué? Porque nuestra educación todavía no es universal. Pese a las cifras que nos presenten, cada año hay más chamacos, hay más necesidades. Pero eso no quiere decir que voy a estudiar normalista para poder asegurar un ingreso. No, voy a estudiar normalista, me voy a recibir porque me gusta la docencia, no porque sea una fuente de ingreso. Eso es algo importante, se lo queremos dejar a ustedes como comentario, que la cuestión de la enseñanza no sea un refugio de carreras que nada tienen que ver con la realidad del magisterio. Ya lo sabes, si te gustó, por favor, ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita te avisa el material y nos vemos en la que sigue.